Hey, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Zoo & Company. En esta ocasión os voy a enseñar a pintar bronce de una manera bastante fácil y eficaz. Podéis ver aquí el resultado final. Para ello vamos a utilizar este set de Green Stuff y otras pinturas que la verdad es que va bastante bien porque presentan estos colores metálicos un pigmento realmente fino que se trabaja muy bien. Sin más, chicos, espero que os resulte interesante y vamos a por ello. El escudo de bronce que os voy a enseñar a pintar en este tutorial es el que veis en pantalla. Como veis, se trata de un escudo de un ogro mirmidón de Warcry. Si os gusta el resultado, os invito a que os quedéis con nosotros porque aprenderéis muchísimo. Se supone que lo que veis en pantalla es un dibujo muy simplificado del escudo. Yo os voy a contar cómo debemos de interpretar este tipo de superficies. En primer lugar, comentaros que la interpretación que vamos a realizar es la misma que utilizamos en los metales no metálicos o NMM. Es decir, iremos contraponiendo luces máximas con sombras máximas de manera bastante libre. Una cosa que os quiero, varias cosas que os quiero comentar es, en primer lugar, el contraste más importante que se produce en los metales es entre brillo de las luces y no brillo de las sombras. Por lo tanto, debemos de acentuar este contraste para que nos dé más sensación de metal. Y en segundo lugar, hay un fallo muy común que es simplemente pintar en color base el metal y ya está, ya que según cómo dé la luz ambiental, pues parece que brilla, pero ese no es el objetivo. El pintor debe de marcar perfectamente dónde van las luces y dónde no van las luces. Es decir, el pintor debe de forzar esa situación, no dejar que dependa de la iluminación ambiental. Por lo tanto, y en este caso, la interpretación de volúmenes que vamos a realizar es sencilla. Vamos a poner aquí luz, como aquí hay luz, aquí habrá sombra, aquí debajo habrá sombra, aquí habrá luz, aquí habrá sombra y aquí habrá luz. Bien, luz, sí, y aquí sombra, eso es. Bien, como esta zona de aquí, la superior es la que más luz recibe, pues voy a utilizar ese juego, este patrón de iluminación, luz, sombra, etc. Pero aquí debajo, aquí abajo no va a recibir nada de luz, por lo tanto todo esto va a ser sombra. Bien, es cierto que esta sombra será más fuerte, será sombra máxima que estas dos. Simplemente con esto ya estaría realizada la interpretación o explicado el concepto. Si os fijáis bien, aquí se puede ver perfectamente esa interpretación. Tenemos luz, ahí se ve más enfocado. Tenemos aquí luz, sombra, sombra y sombra máxima. Es muy sencillo. Y ¿cómo vamos a jugar con ese juego de contrastes? Es decir, con el brillo en la luz y no brillo en la sombra. Pues debemos de utilizar colores con brillo y con viruta metálica en la base y en la luz, pero jamás en la sombra. Me explico. Quiero dejar bien claro este concepto. Si nosotros partiéramos de... Mirad, aquí se ve perfectamente. Vamos a suponer que nosotros vamos a partir de este color base, Gladius bronce. Y decimos, bueno, ¿con qué ilumino? Voy a coger un metal con un metal doradito, pero más claro. Muy bien. Voy a iluminar con Antique Gold. Ok, esto sería correcto. Y ahora decimos, vale, voy a sombrear con un metal más oscuro. Y cogemos Dark Bronce. Ya la hemos liado.
Ya lo hemos liado. ¿Por qué? Porque este color tiene viruta metálica. Entonces, las sombras van a brillar y ese contraste entre brillo no se va a conseguir. ¿Qué debemos de utilizar para sombrear, por lo tanto? Colores que no sean metálicos. Fuera. Un color, por ejemplo, tipo Choco Brown. Un color oscuro que no es metálico. Espero que se haya entendido perfectamente la idea, que también es extrapolable a cualquier tipo de metal, no solo a metal tipo bronce. Los colores que vamos a utilizar para pintar este escudo de bronce son los que veis en pantalla. En primer lugar vamos a partir de una base tipo bronce, con un grado de oscuridad intermedio o un grado de claridad intermedio, que en este caso es Gladius bronce. Seguidamente vamos a sombrear con colores sin pigmento metálico, sin brillo, virutilla metálica. Sombrearemos con unas veladuras de Redwood Brown, es un color marrón no muy oscuro, con un poco de rojo que viene bien para ir entonando, para ir sombreando poco a poco, y luego meteremos Choco Brown para agregar más oscuridad aún. Pero nos daremos cuenta de que el grado de oscuridad en la sombra máxima es insuficiente. Por lo tanto, añadiremos un toque de Abyss Blue, que es un azul muy oscuro, que además de aportar oscuridad, va a aportar temperatura fría. Bien, también utilizaremos estos dos colores para perfilar en sombra. Muy importante en los metales y en cualquier superficie para aportar definición. Luego iluminaremos con Antique Gold, poco a poco hasta llegar a Antique Gold prácticamente puro. ¿Por qué? Porque es un color que mantiene buena cantidad de amarillo y que tiene algo de blanco. Por lo tanto, vamos a aumentar el grado de luminosidad de la luz, sin perder brillo o viruta metálica. Y por último, perfilaremos luz realizando un truquillo con Ivory Tux y Antique Gold. El objetivo es que el Ivory Tux aporte una luminosidad extrema a la luz y el Antique Gold agregue el brilli final. Ya le he dado la capa base con Gladius bronce. Lo más importante de una capa base es que quede bien uniforme y que quede bastante lisa, es decir, que no engrume. Por eso hay que diluirlo un poquito, diluir un poquito la pintura. Sea como sea, los colores metálicos que tienden a ser más amarillentos suelen cubrir bastante mal. No ha sido este el caso, pero si os pasa con otras pinturas de otras marcas, lo único que tenéis que hacer es meterle algún toque de color mate para que coja la pintura cierta densidad. Algún marrón anaranjado, algún marrón amarillento os puede servir perfectamente para esta función. Vamos a empezar a sombrear, que es lo más importante en esta superficie, y para ello vamos a comenzar con Redwood Brown, que es un marrón bastante interesante, que no tiene mucha oscuridad y tiene un toque rojizo. Lo más importante es ir quitando la virutilla metálica que esta presenta, que la base presenta. Vamos a diluirlo. Voy a utilizar una pseudo veladura, tampoco va a ser una veladura 100% pura para no tardar demasiado, y vamos a comenzar a sombrear. Recordad que toda esta zona de aquí la vamos a dejar en sombra y la zona superior, en la zona superior vamos a marcar diferentes planos de luz y de sombra. Buscamos un buen ángulo y poco a poco vamos sombreando con el cuerpo del pincel, ¿vale?
Como podéis comprobar, simplemente habiendo realizado una sombra, la superficie ha ganado muchísimo. ¿Por qué? Porque ya se ve claramente o quedan claramente definidos los diferentes planos de luz y de sombra, que no dependen ya de la luz ambiental, sino de cómo lo hemos pintado. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya hemos matado bastante la cantidad de pigmento metálico presente en la sombra. Aquí se ve muy bien pigmento metálico, pigmento no metálico, ¿vale? Este degradado es más suave, aquí se puede apreciar un degradado de mejor calidad. ¿Veis? Aquí abajo ya no brilla, como antes, y aquí sí, porque está en color base. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente vamos a aumentar más la oscuridad de la sombra. Para ello vamos a utilizar Choco Brown. Igual que antes, utilizando una pseudo veladura. Procedemos con el cuerpo del pincel y reducimos la superficie de aplicado. Vamos sombreando. Una cosa importante que os quiero comentar es que debéis de utilizar un bote de agua diferente cuando trabajáis con colores mate y otro bote de agua diferente cuando trabajáis con colores metálicos. ¿Por qué? Porque imaginaos que ahora yo estoy sombreando con Choco Brown más viruta metálica. ¿Qué ocurre? Que el contraste que queremos forzar se pierde bastante porque la pintura se mancha de viruta. Entonces, estamos ensuciando la superficie. El trabajo de sombreado prácticamente está terminado, pero vamos a darle una última sombra agregando un poco de temperatura fría y un poco de oscuridad. Para ello vamos a agregar al Choco Brown un poco de Abyss Blue, que lo podéis ver aquí. Un toquecillo será más que suficiente. Bueno, podemos ser un poco más agresivos, la verdad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Vale? Ahí mejor. Nos vamos a la zona de última sombra y lo aplicamos. Sí que se nota que esta zona está más oscura que el resto de sombras. Aquí se ve muy bien. Podemos insistir un poco más para que agarre mejor el color. Y ya estaría el trabajo de sombreado terminado, que es el más importante. Ahora vamos a agregar unas pequeñas luces. Vamos a empezar a iluminar. El objetivo de esta iluminación es aumentar la claridad del color sin perder brilli, sin perder viruta metálica. Os recomiendo que antes de nada cambiéis el bote de agua para no manchar el que no tiene brilli o viruta metálica. Agregamos un poco de Antique Gold
al color base. Diluimos un pelín, buscamos una textura similar a la de la leche para que agarre. Es decir, no utilizamos una veladura. Mirad. A ver si espero que lo podáis apreciar bien. ¿Veis esto de aquí? Esto es el brilli brilli que dejamos a la hora de limpiar el pincel. Este brilli brilli, ahí lo veis bien por aquí. Este brilli brilli en la sombra es un error grave, porque no jugamos con el contraste principal de viruta metálica en la luz o brillo en la luz y no brillo de la sombra. Bueno, en la zona media de los diferentes planos de luz aplicamos ese color. Insistimos un poco más. Vamos a por las últimas luces. Para ello añadimos más Antique Gold. Casi estamos en Antique Gold puro. Y la verdad es que ya no es necesario aumentar mucho más la luz. O bueno, no la voy a aumentar más. Ya que tampoco me pega en esta superficie, en este tipo de figura, un brillo muy excesivo. Un poquito por ahí. Importante, con este mismo color vamos a marcar los diferentes remaches que parece que tiene la figura. Ha llegado la hora de ir rematando el trabajo. Para ello vamos a perfilar primero en sombra y luego en luz. Voy a utilizar más o menos 2/3 partes de Choco Brown y 1/3 parte de Abyss Blue para perfilar en sombra. Cambiamos de bote, utilizamos el que no tiene viruta metálica. Y también he cambiado de pincel. He cogido un pincel del número 1 de Green Stuff de la serie Oro. Porque he estado utilizando uno del número 2, también de la misma gama. Porque tiene más cuerpo, ¿vale? Y para degradar es muy importante el cuerpo del pincel, pero para perfilar normalmente lo más importante es la punta, sobre todo si no tenemos el canto visible. Vamos a perfilar en sombra todo el perímetro del escudo por dentro, ¿vale? Es sencillo conceptualmente y al no tener pintado el escudo en sí, pues tampoco va a ser costoso a nivel práctico. Pero debemos de trazar una línea lo más fina posible.
También con ese mismo color podemos marcar las diferentes grietas. Y ya estaría. Vamos a proceder a perfilar en luz, que es muy importante para aportar definición. He aprovechado un pequeño parón para pintar la capa base del interior del escudo para ver mejor el conjunto y cómo está quedando realmente nuestro metal tipo bronce. Ahora vamos a rematar el trabajo perfilando en luz. ¿Qué vamos a perfilar en luz? Pues todo el perímetro exterior del escudo. Esta zona de aquí y esta zona de aquí. Para ello voy a utilizar en primer lugar Ivory Tax para marcar dicho perímetro, para que coja una claridad extrema. Y luego le agregaremos viruta metálica con Antique Gold. En este caso, al menos este perímetro más exterior se puede peinar, por lo cual el trabajo del perfilado va a ser sencillito. Con el canto del pincel, con una textura similar a la de la leche, trazamos. Como veis, se marca bien. También perfilamos abajo o debajo los diferentes cortes, ¿vale? Buscamos buenos ángulos. Y nos vamos al perímetro exterior de la zona interior. Bueno, me entendéis perfectamente, ahora sobre todo, ahora cuando lo pinte me entenderéis mejor, de todos modos. Con el canto para peinar, recordad descargar el pincel. Como veis, ya parece que está perfilado en luz. De hecho, lo está, pero no con el color correcto. Ahora hay que aplicar una capa de Antique Gold para que coja ese brillo tan especial propio del metal. Diluimos un pelín, el color un pelín solo. Vamos a meter un poco de bronce, pero bueno, un toquecillo simplemente. E igual, descargamos bien el pincel, textura similar a la de la leche y perfilamos. Voy a meterle un poco más de claridad, voy a meterle un poco de Ivory. Algo así. Y como veis, el resultado es bastante bueno, ya que hemos
juntado la claridad del Ivory Tux con el brillo y el toque amarillo de el Antique Gold. Me gusta mucho el resultado. Sobre todo esta sería más bien la vista principal, creo que queda muy guapo. Y esto sería todo con respecto a la pintura en sí. Hasta aquí el tutorial de hoy, esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido con nosotros. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, podéis comentarla en este mismo vídeo. Tal y como habéis podido comprobar, se trata de un tutorial bastante sencillo donde la clave es trabajar la sombra para matar el brillo de la base y así forzar mucho el contraste brillo de la luz con no brillo de la sombra. Recordad que si os ha gustado, dadle un like y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos.